Muy buenas tardes a esta transmisión de la Dirección General del Deporte Universitario. Mi nombre es Irán Yamil y esta tarde me acompaña en esta transmisión el coach Ricardo Márquez, nuestro narrador de cabecera. Bienvenido, estimado amigo, ¿cómo estás? Platícanos, ¿qué estás haciendo en Phoenix? Aquí, hombre, estamos intentando hacer un convenio de colaboración académico-deportivo entre la Universidad Estatal de Arizona y la UNAM. Espero que ya tuve la primera reunión. Estamos esperando que nos digan qué condiciones se tendrían que cumplir para que funcionara y que pudiera haber intercambio tanto de atletas como de entrenadores, todo tipo de personal que pudiera ayudar pues en algo a las dos universidades. Ese es el objetivo. Y Y es, también con 43 grados centígrados. bueno, ese es para divertirse uno, 43 grados. Me preguntabas ahorita que qué hacía yo aquí con 43 grados centígrados. Le decía yo que pues sudar, porque es lo único que le queda a uno, sudar a esta temperatura, no hay de otra. Claro que sí. Y bueno, pues ya con Ricardo a 43 grados centígrados y nosotros muy frescos, pues vamos a empezar esta transmisión, como se dice en el emparrillado, con el kickoff inicial que lleva por nombre Historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Y este programa contamos con la presencia de tres grandes invitados, tres grandes históricos muy importantes. Ahorita que acabamos de tener esta celebración de guerreros aztecas, una gran hermandad, grandes jugadores, grandes amigos, y siempre nos levantan el rating, como decía hace un momento. Se encuentra con nosotros coach Antonio Paz. ¿Cómo está? Bien, afortunadamente bien, de salud ahí la llevamos, ¿verdad? Qué Bien. bueno, coach. Bienvenido, para nosotros es un honor. Y también se encuentra con nosotros nuestro amigo Sergio Santaella. Sergio, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar con ustedes y compartir aquí un ratito algunas anécdotas y vivencias con los guerreros aztecas. Gracias, muchas gracias por estar. Y Eduardo Santaella, gran amigo, estuvo ayer conmigo platicando, estuvimos aquí conviviendo y bueno, agradecerte el contacto, esta presentación, presidente de la Hermandad de Guerreros Aztecas. Y bueno, pues bienvenido, Eduardo, la verdad, un gusto tenerte aquí. Te agradezco mucho, Irán. La verdad, estoy muy complacido de servirte, de poder participar en este evento. Muy amable, Pues gracias. complacidos somos nosotros, para fortuna nuestra están ustedes aquí. Y pues vamos a empezar por la pregunta que todo el mundo se hace. Siempre es muy bueno escuchar al coach Antonio Paz y que nos platique cómo se formó este gran equipo, esta hermandad, esta, esta comunidad de color rojo, gris y blanco. Que nos platique, coach, cómo fue este inicio. Bueno, adelante, ¿verdad? Estaba yo jugando todavía, estaban Pumas, cuando Pumas se divide en cóndores, águilas reales y guerreros aztecas. Guerreros aztecas en ese entonces quedó como head coach el coach Manuel Vázquez y algunos asistentes de él fueron Alberto de León, Jorge Alvírez, Eduardo Lozada. Y no recuerdo los otros, pero estoy confundido porque estaba yo, me quedé en el equipo de Condors con el coach Manuel Neri. Entonces, nada más de los que recuerdo así de que estuvieron ahí en Guerreros Aztecas. Yo llegué a Guerreros Aztecas hasta 1971, cuando terminé mi elegibilidad en Pumas y en Cóndores, ¿verdad? Terminé en Cóndores y fue la selección de Pumas, fui el capitán de Pumas también ahí, fui el capitán de Cóndores. Y entonces ya en 1971 llego ahí a Guerreros, estaba de head coach el coach Manuel Vázquez todavía, y estaban los coaches que les había mencionado hace un momento, el coach Lozada, el coach eh, Alberto de León, el coach Labra, Alvire, el coach Labra, Raimundo Labra también, ¿verdad? Qué bueno que me acuerdas, Santaella. Toño Maldonado, Y pues, Toño Maldonado también estuvo con nosotros ese primer año. Creo que fueron todos, ¿no? Algunos me está fallando. Eh, y ahí empezamos con cada uno con las posiciones que nos designaron o nos asignaron en ese momento para poder hacer, pues con los hombres de línea, con el backfield, con los receptores, ¿verdad?
Y empezamos una buena práctica, tuvimos buenas prácticas, era difícil porque no teníamos la utilería completa, teníamos parte de utilería nada más, ¿no? Y estaban viendo, ¿no? Teníamos los colores todavía bien del equipo, inclusive salieron el equipo de Guerreros el primer año con unos jersey blancos con unas estrellas en la altura de las sombreras, ¿verdad? Y después ya cambiamos bueno, se cambió de la organización, porque a veces había una buena organización en parte de Guerreros, cambiaron ya los colores amarillo y el rojo, ¿sí? O era rojo y dorado, ¿verdad? Y después, no, primero era gris, blanco y rojo, más cargado el color de rojo y gris, y un poco de blanco que tenía. Después ya vino el cambio y fue el jersey dorado, sí, con estrella, la punta de flecha roja, como la traía el casco también, dorado con la punta de flecha roja con blanco. Y ese fue el momento donde se hacía la transmisión de los colores y utilizando los colores Pumas también, como lo querían utilizar, lo deberíamos de haber utilizado todos los tres equipos, o queríamos que todos los equipos tuvieran los tres, que eran Pumas, tener el color de tu universidad, el dorado, y cada quien sus equipos muy independientes, ¿no? El rojo con blanco y dorado, después se quedó en blanco, en rojo y dorado, y después en rojo y gris, después en rojo y blanco, ¿no? Así fue como quedaron los colores del equipo. Y ahí tuvimos pues grandes jugadores, tuvimos la oportunidad, tuvimos pocos Pumas en aquel entonces, de los que la mayoría se quedó en Cóndores, otro porcentaje se quedó en Águilas Reales, y en Guerreros fueron pocos los jugadores que salieron de Pumas para allá. No recuerdo bien cuántos fueron los jugadores, pero creo que no pasaban de 10 jugadores. Corrígeme, Santaella, ayúdame a acordarme cuántos jugadores más o ¿Cuál menos de los fueron. dos? Porque los dos, Sergio, Eduardo. Por ahí me escribía el coach Carlos Robles, en algún momento me escribió sobre los colores también, me decía que salieron, como decían, en color oro con casco rojo. Lo que realmente no perdió Guerreros nunca fue el color rojo, pero todos los demás colores sí le fue campechaneando. Lo que me decía el coach Robles también, que fue de los primeros jugadores, precisamente Carlos Robles, de los primeros jugadores de Guerreros, ahorita que mencionaba, pues que eran esos colores, rojo, oro, luego de repente hicieron ahí como un champurrado con los colores de comercio y le metieron verde, y luego una vez les dieron fundas color azul marinas. Dice que sí fue una buena fiesta al principio los colores de Guerreros. Creo que ya cuando se consolidan los colores de Guerreros es cuando agarran el rojo y blanco, sobre todo como va a ser el color rojo, ya en los setentas, ¿no? Después ya vienen los colores de Ohio State. Bueno, el rojo y blanco se usa y también iban a las clínicas a Nebraska, por lo que he ido viendo ahí y platicando con varias gentes. Y luego fueron a las clínicas a Ohio State y de ahí se adoptó los colores de Ohio State, que eran plata, rojo y blanco. Y a Exactamente. mí en 1988, como capitán y el primer año que coaché a Julio González, le metemos, como usted bien dice, coach, que siempre debía haber tenido los Guerreros, un color de los Pumas, y entonces nosotros en 88 cambiamos los colores, yo como capitán, Julio González como coach, cambiamos los colores y empezamos a tener este color con el que precisamente salieron los Pumas al juego, que era oro con rojo, muy parecido al de San Francisco. ¿Qué podemos sumar más a esto, Eduardo? Sí quisiera hacer así como a manera de complemento, nada más, prácticamente tienen ahí toda la información. Quisiera irme un poquito más atrás, ¿no? O sea, el motivo real por el que surgen los guerreros, pues es precisamente la fragmentación de los Pumas, ¿no? Debemos recordar que en el 69, pues ya
definitivamente no había equipo que se le pudiera enfrentar al equipo Pumas. Era tan contundente el equipo y los triunfos eran tales ya de diferencia de puntos que lógicamente la misma liga que en ese entonces era la ANFA ya no permitió que el equipo Pumas continuara. Y por tal motivo le exige prácticamente a la UNAM la división de 3 equipos, ¿no? Al inicio había mucha resistencia, principalmente por los coaches que en ese momento estaban constituyendo al equipo Pumas y prácticamente el rector que admiro mucho en su trayectoria, pero en ese sentido sí creo que no era muy conocedor del fútbol americano y fue muy inquisitivo para exigir que los Pumas se dividieran y se fragmentaran en 3. Me estoy refiriendo a Javier Barrosierra, que era el rector en ese entonces de la UNAM. Y bueno, él decide que se fragmenten y el problema viene cuando los coaches deciden prácticamente que en la separación o la forma de distribución no sea de manera uniforme, ¿no? Prácticamente la base de los Pumas, del mayor contenido de jugadores de Pumas, pues se integra a los Cóndores, una gran parte de los Pumas se van para Águilas Reales y prácticamente me parece que 3, 4 jugadores son los primeros que llegan en 1970 a formar parte de ese equipo. Eso pues lógicamente nos muestra que no había un piso parejo, ¿no? Obviamente porque los muchachos que suben a conformar el equipo Guerreros Aztecas, en su mayoría son novatos que integran el equipo de Comercio. La base sólida de ese momento, pues es Comercio y que precisamente en ese entonces Gallo Vázquez traía como entrenador. Eso, pues lógicamente determina diferencias muy marcadas en los 3 equipos. Es tal el grado que precisamente ahorita que hablaban de los uniformes, en el primer año en el 70, pues no tenían ni siquiera definidos los colores, no había una identidad todavía lograda para el equipo. Y entonces salieron en un inicio con unos jerseys que eran color verde pistache con vivos dorados y unas fundas que eran azul con vivos dorados. Llegaron a jugar con ese tipo de uniforme, ¿no? Luego por ahí, con el casco rojo y el escudo, el emblema, era un óvalo que ni siquiera era realmente una forma, por lo menos, de balón de fútbol americano, era un óvalo donde integraron únicamente la macana azteca. En esa forma es como inician prácticamente, pero se habla de las diferencias de jerseys y todo esto, porque incluso creo que tuvieron que utilizar en algún momento hasta los jerseys del equipo de medicina negro con dorado, y bueno, era toda una pachanga en ese sentido, no había ni siquiera esa definición de los propios colores. Eso es como a mí me han platicado que fueron las cosas al inicio, ¿no? Y creo que paulatinamente los guerreros aztecas van logrando una identidad una vez que precisamente van estabilizando todo ese proceso de identidad, los colores, el uniforme, las porras, el grupo, y que además también, que eso es lo más importante, logran la veteranía, porque al principio pues básicamente es un equipo donde todos son novatos, 3 o 4 o 5 veteranos no pueden realmente ser base de un equipo, y entonces ahí todavía no hay esa verdadera identidad, creo. Esa es mi opinión, obviamente. Ahí nada más para complementar el comentario y una nota ahí que el mismo Coach Paz me dijo en alguna ocasión, una frase muy importante, me dijo, pues el jersey no hace al jugador ni los colores hacen al jugador. El jugador hace al jersey y a los colores. Y es una gran frase de Coach Paz. Se la voy a fusilar ahí, al fin que no la tiene patentada, coach. Pues sí, efectivamente, así fue como dicen los Santaella, los hermanos Santaella, la situación. Fue por los coaches, la división de Pumas, cuando dejan al coach Neri y al coach García en Cóndores,
bueno, pues se fue la mayoría, nos fuimos la mayoría de los jugadores, porque esos eran los coaches de Liga Mayor. En Águilas Reales se ve el coach del Miro y también manda ahí a algunos jugadores, perdón, llegan algunos jugadores de Pumas también ahí, al equipo de Águilas Reales, y el mínimo fue el que llegó a Guerreros, y creo que fueron, como decía Santaella, Eduardo, 7 jugadores nada más. En Águilas Reales fueron como 18, 20 jugadores, no, tampoco fueron muchos los que tuvieron, ahí Ricardo debe de acordarse. 14 originalmente y luego años después llegaron 3 más, pero eso es todo lo que llegó. Igual no eran tantos. Y nada más quisiera hacer una acotación acerca de los colores que en 70, cuando nos dividimos y entramos a los equipos y se habló más de una vez de los colores, lo único que yo oí, obviamente a mí no me lo vinieron a decir, ni de la Comisión de Fútbol Americano, ni mucho menos, pero sí me enteré que habían puesto como condición que ninguno de los 3 equipos usara el oro y el azul marino, que tenían que ser otros colores, y por eso es que Cóndores salió de amarillo y negro, en vez de utilizar cualquier color, oro o azul marino, salió de oro y negro. Águilas Reales, pues de rojo, blanco y azul. Y Guerreros, pues empezaron a trabajar con el blanco, el rojo, etcétera, las diferentes combinaciones, y mucho de ello sé que fue por la disponibilidad de los jerseys, pero una condicionante que se dio desde que se dividieron hasta donde yo supe, qué tan cierto, no me pregunten, ya no está aquí el Beautiful Ruiz para que nos los advierta, nos lo diga, pero según entiendo, se puso como condición para los jerseys y los uniformes que no se utilizara el oro y el azul marino en ninguna de las combinaciones que se utilizaran, y así es como se hizo en un principio. Para mí se me hizo muy natural que Cóndores saliera negro y amarillo, que nosotros saliéramos en rojo, blanco y azul, y que Guerreros, pues en un principio se había dicho que era rojo y blanco, y después, bueno, salió de verde, pero entiendo que fue por los jersey, pero eso es hasta donde yo me quedé, que había una situación donde se prohibía de alguna forma que se utilizara el oro y el azul marino en ninguna combinación de los uniformes de los 3 equipos. Pues ya puntualizando este tema sobre los colores, me gustaría pasar a la etapa donde ya el coach es coach Antonio Paz, es usted head coach de Guerreros. ¿Ese en qué año fue? Fue en 1973, 74, cuando terminó el coach de León, salió el coach de León que se fue a Querétaro, y entonces yo ya estaba practicando como asistente ahí en el equipo de Guerreros, y entonces me quedé ya con el equipo como head coach. Entonces, bueno, me apoyaban los jugadores para quedarme como head coach ahí, ¿verdad? Y fue donde ya tuvimos más tranquilidad para poder practicar. Ya teníamos el campo de prácticas de arriba, el campo número 8, que era el de calentamiento del estadio, ¿verdad? Para las Olimpiadas, que fue ahí el de calentamiento. Y ya tenemos más formalizado, un poquito más formalizado el campo de prácticas, ¿no? Inclusive entrenábamos en un campo más chico del normal que pudiéramos tener, hasta que ya nos dieron la oportunidad de utilizar el campo completo, ¿no? Sí, eso fue. No nos dejaban pisar la pista de tartán, que era la que tenía calentamiento, pero ya le buscábamos la forma de poder llevar, la forma de pasar inclusive al campo de prácticas, ¿no? Sí teníamos ya los vestidores, los baños de ahí, de todas las instalaciones, sí, ¿no? Se comenta que, bueno, que lo que hoy conocemos como medicina de deporte fue sus primeros vestuarios y gimnasio, y había una pequeña clínica ahí, ¿no? Efectivamente, en eso lo que ahorita está la clínica de la salud del deporte, ahí es donde eran nuestros vestidores, no estaban en esas condiciones, era nada más un bodegón ahí, pero era muy práctico, y estaban unos baños, ¿no? Y era muy práctico para nosotros, y tuvimos, pues después éramos
Primero éramos rechazados como equipo por las instalaciones, después éramos admirados y envidiados porque teníamos las instalaciones mejores, ¿no? Mejores baños, mejores vestidores, mejor campo, y hasta gradas teníamos en Pues los sí, otros después campos, de ¿no? unos Juegos Olímpicos, queda la pista de calentamiento en óptimas condiciones, queda esa parte Ah, donde ahí se arreglaban también los atletas y pues tenían sí, instalaciones de muy buena calidad. Oiga, coach, efectivamente. una pregunta, a ver, usted llega a Guerreros y esta pregunta es así como que esencial. ¿Cómo se empieza a crear la mística de un equipo cuando usted llega, toma a los jugadores? Ya Sergio, Eduardo nos comenta un poquito sobre esta carencia o esta a lo mejor limitación de la universidad hacia el equipo de guerreros, pero usted lo toma y tiene un gran valor eso, y tiene una gran eh, se llama de otra manera, pero le echa toda la Sí. enjundia para agarrar y decir, este es el equipo de guerreros aztecas, lo voy a hacer y lo más importante, la historia ya lo dice. ¿Por qué no nos platica cómo es esa primera impresión, cómo llega, qué pensaba en ese entonces de ese equipo? Bueno, yo llegaba como que había sido capitán de Pumas con mucha energía para poder sacar al equipo de fútbol americano de la universidad, llámase como se llamaba, pero que fuera el mejor equipo de universidad. Y entonces dije, pues aquí con Guerreros. Y yo había jugado en la preparatoria 5 en la intermedia, y había muchos compañeros míos de la preparatoria y del equipo ya ahí en Guerreros, porque la mayoría de los jugadores de Guerreros fueron de preparatoria 5, si no es que todo el equipo de prepa 5 de intermedia se fue a intermedia, a Liga Mayor, lo subió Manuel Vázquez, el Gallo Vázquez, ¿no? Entonces ahí pues era fácil hincharnos de orgullo, decir que éramos de Cuapa de Prepa 5 y después ya de Guerreros, una parte fuerte de la universidad, ¿no? Y que si el águila y el cóndor que estaban en el escudo eran fuertes, pues también los que estábamos abajo, todos los guerreros que complementaban el valle de la Náhuac, ¿verdad? Pues eran los guerreros. Entonces éramos fuertes igual que el cóndor y el águila, ¿no? Y queríamos ser más que ellos. Y eso donde sacamos la mística para poder sacar adelante el equipo. Y sí es un equipo peleador, un equipo guerrero verdaderamente, no solamente en el nombre, ¿no? Sino también en la actitud y en las cosas para hacerlo. A pesar de que no teníamos la experiencia de los otros equipos, ¿verdad? Y de los coaches que alrededor teníamos, pues no eran ya con tanta experiencia como tenían los otros equipos, ¿no? Que era el coach de Miro con el Hilario Canseco y los otros coaches, el coach García con el coach Neri y los otros coaches que tenían también ahí de apoyo. Y nosotros, pues, éramos nuevos relativamente todos, ¿no? Ahí, perdón, ya No se se me están preocupe. cayendo las lágrimas, coco del recuerdo. Sí, Eduardo, compleméntanos un poquito apoyando al coach Paz. Sí, y yo, bueno, obviamente yo llego mucho tiempo después a ese grupo de guerreros. Yo no tuve la fortuna, desafortunadamente valga la redundancia, de llegar en una primera instancia, ¿no? Cuando se conforma el equipo. Pero sí hay que dar un gran mérito a todos esos jugadores, a todos esos primeros integrantes, porque definitivamente eran muy valientes jugadores, muy fuertes jugadores, muy jóvenes e inexpertos, y gracias precisamente a ellos surge una institución, ¿no? Dentro del mismo fútbol americano, los Guerreros Aztecas. Eh, yo creo que, y de las cosas que yo observo, he leído, he platicado con algunos de los veteranos, lógicamente, todos aquellos que formaron ese equipo, la verdadera fusión de los guerreros aztecas surge gracias precisamente a eso, a que cuando se integra el equipo de los guerreros aztecas, en su mayoría son jugadores que representan a la universidad, pero como verdaderos estudiantes universitarios de la UNAM. La matrícula universitaria básicamente era de estudiantes universitarios de la UNAM. Y entonces todo esto es quizás parte de lo que le da esa mística. En el corazón de los guerreros aztecas está la UNAM, porque en su mayoría somos
los representantes de la UNAM en el fútbol americano, a pesar de no haber sido quizás un equipo tan ganador o ganador como podrían decirlo otros, como pudieron ser los Cóndores, ¿no? Nuestro equipo representa y hasta el momento por eso se mantiene fusionado, hay una unidad muy grande entre los guerreros, porque todos seguimos siendo gente que salió de la UNAM, egresados de las diferentes carreras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo creo que esa es gran parte también de esa mística que nos permitió pues integrar ese equipo y darle solidez al paso de los años. Los primeros años es obvio, esa falta de una identidad, esa novatez, esa falta de experiencia, pues tuvo que irse dando a través de los enfrentamientos con otros equipos y ganando un respeto y un nombre, porque a pesar de que a lo mejor muchos de los juegos no se ganaron, sí era un equipo de lucha, era un equipo que peleaba, era un equipo que se daba al tú por tú con los Búhos y se daba al tú por tú con el Tec de Monterrey y se daba al tú por tú con los Tigres y con todos los equipos. Al principio seguramente pensaron que por novatos iban a poder pasar encima de ellos, pero la temporada de 1970 es una temporada excelente realmente para ser un equipo tan novato. Para ser un equipo tan novato realmente dieron la pelea en cada uno de los juegos que tuvieron. Como lo mencionas, yo creo que ahí concordamos y lo podemos ratificar. Si la base del equipo de guerreros era comercio, estudiantes de la UNAM, prepa 5, estudiantes de la UNAM, pues creo que con esto acabas de ponerle el punto final de que eran totalmente un equipo estudiantil, un equipo que realmente tenía ese número de cuenta en los guerreros aztecas. Y yo creo que es muy importante mencionarlo, ¿no? Mientras a lo mejor algunos equipos se estaban conformando con otras colegios o universidades o clubes AC, el equipo de guerreros aztecas, con lo que comenta el coach Antonio Paz, de que llegaron 3 o 4 personas y lo que acaba de decir Ricardo, creo que lo estamos aterrizando, ¿no? ¿Qué podemos sumar a esta generación, Sergio, a estos primeros inicios cuando el coach Paz llega en 73 y 74, valientemente toma al equipo de guerreros, no solamente con el nombre, sino con la fuerza y, y hace la mística, la esencia, ¿no? Que lo lleva a las lágrimas al coach? ¿Qué podemos decir de esa época? Mira, te voy a hablar desde mi perspectiva profesional. Yo me he dedicado toda mi vida a la publicidad y creo que también algo que ayudó a los guerreros aztecas, a pesar de que en el escudo, pues de un lado estaba Águilas Reales, del otro el Cóndor, y no, pues de abajo, pues los que están ahí abajo, pues se ve un Valle Azteca, pues hay que ponerle guerreros aztecas. A pesar de eso, eso fue un gran acierto para el equipo. ¿Por qué? Porque le dio muchos elementos que ayudaron a formar a esa mística. Eh, Aún sin la flecha, como la de Kansas City, ya en un primer casco con un óvalo, estaba el famoso macuahuitl, que es esta macana que usaban los guerreros con puntas de obsidiana, que ese nunca se perdió. Ese sí, es lo único también constante. Hay dos cosas que se mantienen constantes siempre en guerreros aztecas, que es el famoso macuahuitl, y que es esa macana con puntas de obsidiana, y el color rojo siempre prevalece. Entonces, el tener esa macana, el tener el campo de entrenamiento de los 3 equipos. Yo recuerdo que pues era cuando yo subí de novato, fue como muy padre llegar al campo de entrenamiento de los guerreros y tenía una placa. A diferencia de los otros, nada más tenían su nombre, Cóndores, Águilas Reales. El de los guerreros decía, aquí es el Calmecac, donde se preparan los guerreros aztecas para la batalla. Entonces, esas cositas y la rebeldía con la que tuvo que empezar a surgir, porque tuvo que también forjar mucha rebeldía, ¿no?
Eso le dio como un blasón a los guerreros a la hora de forjarlos, ¿no? Que los fue manteniendo. Entonces, pues sí había ciertas cositas de factores que le fueron dando como mucha identificación al grupo. Aparte de tener, como decía mi hermano, una gran cantidad de estudiantes universitarios. Eh, la mayor parte de los jugadores, sobre todo en mi época, ya por ejemplo en los 80s, yo jugué, mi elegibilidad fue de 84 a 88, ya por ejemplo muchos de los equipos habían descuidado a sus semilleros, cosa que Guerreros siempre fue manteniendo. Entonces, la prepa 5, la prepa 8, comercio, arquitectura, la prepa 1, medicina, sí eran la base real de los guerreros aztecas, ¿no? No es mi caso, yo venía de Pumitas, de hecho yo en 83 subí a Cóndores, después me salí de Cóndores y me fui a Guerreros, pero sí era, yo lo que veía era que en realidad la conformación de los guerreros sí estaba mucho en el trabajo que el coach Vaz, yo creo, hizo ahí con los semilleros, y la base sí eran semilleros, a diferencia de otros equipos como Cóndores, pues que estaba conformado por Pumitas, Gamos, etcétera, 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 ¿no? Y ahí las Reales, pues también traía ahí medio unos exportados ahora el coach Márquez. Pero sí, la base de los guerreros mucho tiempo fueron sus propios semilleros. Que eso es Ahorita, algo que en la actualidad ojalá se mantuviera. ¿no? Y va a quedar aquí grabado porque la verdad es que este testimonio es así. Y bueno, yo tengo amigos, muy buenos amigos de Prepa 5 que empezaban a jugar y adoran esa parte donde se sienten guerreros y la verdad es una hermandad, una camaradería que tienen muy bonita, la verdad. Yo he escuchado ahorita por decir, se encuentra en la caja de comentarios Roberto Soriano Tierres, ¿no? Y anda y adora y a donde va, lo primero que presenta, Pumas de la UNAM, Guerreros Aztecas, ¿no? Prácticamente. Entonces, es muy bonito encontrarse a la gente que portan esos colores, esta historia, esta tradición, hablan muy bien de cómo les ha tocado realmente desde abajo rascar, ir formando la estructura de guerreros, y eso es algo que yo creo que las nuevas generaciones deben de aprender o entender cómo se ha formado este equipo. No fue nada más obra de un capricho, fue la fuerza de los coaches, de coach, de los jugadores alrededor para creer en el proyecto y hoy hacer la historia. Eso es algo bien importante. Por eso vamos a retomar un poquito, coach, ¿cuándo empiezan a viajar a Estados Unidos para las clínicas? Bueno, hemos tenido un poquito de una plática, Eduardo y yo, y hemos visto, Sí. pero platíquenos usted cuál fue su primer viaje y qué se trae y cómo lo implementa en este equipo, porque esa es la base donde ya después Sergio, Sí. pues lo va a adoptar, lo va a ver. De hecho, adora tanto el equipo que está muy padre tu chamarra, Sergio, Sí. Gracias. ¿no? Entonces, ¿por Traigo qué? siempre los colores. Sí. Entonces, ¿por qué no nos platica un poquito esa parte, ¿no? De cuál fue su primer viaje, qué se trajo y Bueno, cómo. cuando salíamos a las clínicas a Estados Unidos, ¿verdad? Que mandaba a la universidad, nos proporcionaba, nos permitía y nos daba lo suficiente para poder estar allá. Y era llegar y platicar con los coaches de allá, antes que nada, presentarles las cartas de la universidad, y eso nos abría las puertas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahí en Ohio, tanto en Ohio como en Nebraska, ¿verdad? Inclusive fui a Arizona también, y también nos recibieron muy bien, y trajimos coaches también de allá, de tres coaches que vinieron con nosotros de Ohio para que estuvieran con el equipo, nos ayudaran a ver lo que habíamos hecho nosotros, ¿sí? Lo que habíamos hecho de lo que habíamos aprendido, perdón, y lo que ellos nos habían invitado, porque teníamos la posibilidad y más que nada
la voluntad de los coaches de allá de permitirnos entrar hasta a las juntas de coaches que tenían cuando elaboraban el programa del día, ¿no? Entonces, ese era mucho avance para nosotros poder observar desde ese punto de vista, no solamente las prácticas en el campo, no solamente la forma en que lo coachaban por cada una de las posiciones, sino ver cómo elaboraban el programa, cómo deberían de coachar, ¿verdad? A cada una de las posiciones, cada uno de los coaches que tenían ahí sus especialistas. Y eso nos ayudó bastante, bastante, bastante para que lo pudiéramos traer acá, no tan bien aplicado, a lo mejor todavía no teníamos la experiencia de los coaches, ¿verdad? Pero sí el entusiasmo, los deseos de superar las técnicas, de superar a los equipos, de superar a los jugadores, de darles ese valor, a esa mística del equipo, de lo que debemos de tener nosotros. Sí nos ayudó muchísimo las clínicas que tuvimos allá, ¿no? Oye, Eduardo, ¿cuándo empiezas tú a jugar en Guerreros? Yo subí bueno, yo debí haber subido en 1975, pero por cuestiones más que nada de mi carrera, yo soy médico y la verdad no iba tan bien en la escuela, entonces en ese momento para mí sí era vital regularizar mi trabajo y todo eso. Y por esa situación retrasé mucho. Es una pena, me hubiera gustado jugar toda mi legibilidad completa, pero no me arrepiento. Fue una experiencia preciosa el haber tenido la oportunidad, aunque fueran menos años y todo, pero yo subí hasta 1978. En el 78 subí y creo que fue una de las temporadas más bonitas que tuvo los Guerreros Aztecas. Hubieron gentes muy valiosas, eh, hay gentes que de ahí inclusive pasaron a ser entrenadores asistentes de los Guerreros, muchos de mis compañeros, hubieron gentes valiosísimas, ¿no? Como Tristán Moreno, realmente un jugador excepcional en su momento, en su época. Hay jugadores en quiero decirte que en cada temporada hubieron excelentísimos jugadores, ¿no? Te puedo citar que en los primeros años pues están gentes tan valiosas como Vileto, como el Agapo, como Paredes, Ramírez Paredes, Fernando, ¿no? Gentes que llegaron siendo novatos, te digo, con esa valentía de subir a representar un equipo de Liga Mayor ante jugadores como los propios Cóndores, que era un equipo con gran experiencia porque tenía muchos veteranos de los Pumas, ¿no? O contra las Águilas Blancas, que también eran base de un equipo politécnico fuerte, ¿no? Los campeones que en ese entonces estaban, que eran los Búhos, ¿no? Con toda esa energía, con ese pundonor, con ese coraje, realmente había gente muy, muy valiosa. En mi época, yo considero que hubieron muchos, ¿no? Hernández, el perro Hernández, Francisco Hernández Soto, era un excelente jugador, habían jugadores tanto ofensivos como defensivos muy valiosos, ¿no? Y yo creo que cada uno en cada posición, pues era muy, muy, muy valioso. Yo recuerdo a muchos compañeros, ¿no? Y creo que eso es lo que fue dándole solidez. En 1978, yo creo que ya había una identidad bien lograda, a diferencia de los primeros años que eran muy novatos y que todavía no había, prácticamente siento que fueron como que aventados al ruedo sin esa preparación, sin esa experiencia, sin esa veteranía que se requería. Pero ya para 1978 el equipo de Guerreros ya había ido conformando esa solidez y ya era un equipo en el que la gente elegía, no era de alguna manera inclinado a tomar esa decisión casi forzada para llegar a un equipo, sino decía, yo quiero jugar con los Guerreros y quiero ser guerrero, y empezó a tener esa mística, precisamente esa identidad. Ya para los últimos años, obviamente, iba cuajando cada vez más. Hay un antecedente en el que en 1900, me parece que 96 es el año en el que ganan el campeonato, no sé, Sergio, creo, 95, 1995. 95. 95. La gente, por ejemplo, pierde de vista muchos detalles, pero era un equipazo en 1995, a pesar de no ser el grupo fuerte, a pesar de no estar en el grupo fuerte en ese momento los Guerreros Aztecas y ganar un campeonato, de verdad eran muchachos impresionantemente buenos, muchos de ellos. Y aquí yo quisiera
precisamente hacer este paréntesis, ¿no? Es tan guerrero el que entra en el primer año como el que estuvo hasta el último año. Es tan guerrero el que jugó sus 5 años y qué bueno que tuvo esa posibilidad y qué gusto, pero también es tan guerrero aquel que a lo mejor nada más pudo participar una temporada, porque hay muchos en guerreros. ¿Y sabes por qué muchos de los guerreros nada más tuvieron un año? Porque eran estudiantes universitarios. Porque muchos de ellos, aparte de ser estudiantes universitarios, trabajaban ya de manera formal, incluso ya como jefes de familia. Había gente muy valiosa, pero por desgracia también tuvieron muchos limitantes para no permitirse la posibilidad de jugar los 5 años de Liga Mayor. Sí, Perfecto. sí. Sin palabras, la verdad es que acabas de resumir una esencia de un equipo. Sergio, mira, ya nos estamos acercando a nuestro final. Se han ido, no lo van a creer, se nos han ido 42 minutos de transmisión, así como agua. Entonces, pues para ir cerrando, Sergio te va a preguntar algo que yo creo que Eduardo lo tiene muy presente porque lo publicamos en nuestra página. Pero, ¿qué sentiste ese día? O sea, tu sentir hace una semana y un día, ahí en el Estadio Olímpico Universitario, viendo a los Pumas vestidos de rojo, oro, y aparte lo más interesante, sacando formaciones del equipo de guerreros. No, fue una gran experiencia, como lo narró por ahí muy bien mi hermano en una crónica. Fue una gran experiencia y en lo personal, pues mucha satisfacción porque, como te comentaba, a mí me tocó los años que yo jugué de 84 a 80 de 84 a 88 me tocaron, yo creo que los años que es el parteaguas de Guerreros Aztecas. Es como, yo lo podría describir como la gordita en tobogán. Cuando yo entré mi primer año en 84 jugamos la semifinal, arrancamos la temporada yo como novato, los primeros novatos de Pumitas ahí que fuimos fue Francisco Castillo, el Rábano, Ricardo Terán, y jugamos el primer partido contra Águilas Blancas, ahí en un lodazal. Éramos los únicos tres de Pumitas, y Francisco Castillo salió como el jugador del partido. Lo designaron el jugador del partido, el famoso Rábano. Y me tocó jugar con Roberto Soriano. Me tocaron una camada de jugadores muy buenos en mis primeros años. Todavía estaba por ahí el famoso Lechero, Eduardo García, estaba Mohamed, había Montero. Entonces, me toca precisamente, yo digo un parteaguas porque en 84 arrancamos, jugamos semifinales, en 85 la universidad decide que solo se van a quedar 3 equipos de la UNAM y eliminamos a las Águilas Reales en un partido ahí para variar, un guerrerazo al final del partido. Y el siguiente año de 86, se supone que no salimos como Guerreros Aztecas, salimos como Pumas Blancos, Cóndores sale como Pumas Oro y los Osos salen como Pumas Azules. De ahí, precisamente lo que mencionaba bien el coach Márquez, había como una regla de no usar el oro y el azul. El primero que pues, se la vuela por ahí son los Osos con Alonso y entonces salen con el uniforme que actualmente sigue usando Acatlán, que es la base del azul marino con oro. Casco azul marino, no oro, pero era casco azul marino. Y entonces nosotros en 88 pues bueno, también nos brincamos la tablita y entonces sacamos el casco color oro y cambiamos los colores. Verlos con estos colores es muy significativo también porque a pesar de que 87 y 88 son temporadas desastrosas para los guerreros, en cuanto a resultados de partidos, se empieza a forjar los guerreros que después en 95 logran hacer un campeonato. Eh, a mí me tocó de novatos ahí en Guerreros, Alcalá, Pacheco,
Y bueno, pues los Pacheco fueron la dinastía que después llegaron a ser el campeonato en 95. Entonces, en 88 hay muchos cambios con el coach Julio. Para empezar, hay un cambio de head coach. Y también tratamos de aprovechar ese cambio de head coach para hacer otros cambios significativos. En ese año yo quité la novatada, porque la novatada no era muy ruda la novatada de Guerreros Aztecas, y no toda la gente entendía la esencia de una novatada. A mí me la explicaron y la entendí, y bueno, pues la entiendes, pero no pasa de que la entiendas, pero de que es una friega la novatada. Pero era todo un día, era de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, golpes, 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 hasta llegar a una jura donde eso sí era muy significativo, ya estaba el equipo, ya estaba tu número, ya estaba tu jersey, y jurabas defender esos colores. Creo que esa es parte también de la mística de Guerreros Aztecas. Sin embargo, yo la quito porque alguien me dijo, si tú aguantas un día como este de la novatada, cualquier día de tu vida que tú digas, ay, qué día está complicado, está difícil, nada más acuérdate de ese día y vas a ver que te ríes de los problemas que tengas ese día. Entonces, pero no todo el mundo entendía esas cuestiones, ¿no? Y la necesidad que tenía Guerreros era de captar jugadores. Lamentablemente en 88 el quarterback de los Leopardos, Oscar, que debía subir con los Guerreros, se va a Cóndores y entonces nos quedamos sin quarterback, y pues eso hace todavía más complicada esa temporada. Pero sin embargo, mucho de lo que se siembra en esos años, entre 88, 89, 90, pues es lo que da base a que en 95 los Guerreros Aztecas salgan con un equipo de primer nivel, el capitán Pacheco, Olmos, el coreback, Pulido, el corredor, pues eran jugadores excepcionales. Y bueno, pues eso, en los Guerreros de repente somos muy afectos los Guerreros, así, no, pues los mejores Guerreros eran los 70 porque en el guerrerazo con Cóndores y le ganamos en el último minuto. No, y en los 80 casi quedamos campeones porque íbamos a ganarle la semifinal a Águilas Blancas y no, y luego, no, pues los 95 que quedamos campeones. Entonces, lo importante es lo que dice mi hermano, en cada una de las temporadas, en cada uno de los años, todos los guerreros tuvimos buenos equipos, tuvimos buenos jugadores, y lo importante es entender eso, que todos somos guerreros. Cualquiera que haya jugado una temporada, 2 temporadas, 5 temporadas, cualquiera que haya jugado, hay mucha gente que aunque como mencionabas tú, no haya jugado Liga Mayor, los semilleros se sienten guerreros aztecas, los leopardos, los gallos, los buitres, todos sienten esa identidad. Entonces, lo importante es pensar que todos somos guerreros. Todos, además, a mí me dijo una frase un día mi papá, que yo estaba muy triste por perder un partido, y me dijo que ganar era producto de la casualidad o de la causalidad. Una pelota que rebota para un lado, una pelota que rebota para otro lado. Pero ser y sentirse ganador no es producto de la casualidad, es producto de entrenamiento, de corazón, de disciplina, de muchos otros factores. Entonces, creo que esa parte los guerreros la tenemos en su gran mayoría, y eso permite que tengamos una hermandad entre nosotros, que bueno, pues ahora pues tiene el privilegio mi hermano de presidirla, y bueno, estar yo ahí pegado a él, ¿no? Pero Sí, esos son los guerreros aztecas. acabas de mencionar valores muy importantes que tiene este deporte y que nada más se aprende ahí jugando o se aprende en la práctica de este deporte, y que bueno, nosotros somos parte de llevar toda esa sabiduría del deporte, de no dejar a un lado los problemas, confrontarlos, algunos actos de resiliencia al fracaso, pero volver a salir adelante. Muy importante todo lo que has mencionado ahí, Sergio. Bueno, podríamos hacer nada más de un tema, un programa. Eduardo, para ir terminando nuestro programa, pues
muy bello lo que escribes, lo publicamos aquí en nuestra página. ¿Qué más te dejó esa tarde de viernes ver a los Pumas CU con ese uniforme? Pues gran satisfacción, la verdad fue muy satisfactorio, me sentí muy orgulloso y sí, en el final yo pongo ahí de ese comentario que los que tuvimos la dicha de estar ahí presentes, de verdad creo que todos lo disfrutamos. Cantar, entonar ese Aguilachao en dos ocasiones durante el juego al medio tiempo y al final fue algo de verdad emotivo. La tribuna completa prácticamente se adhirió, aun cuando no fueran guerreros, volteaban, tomaban película, fotografía, la gente estaba feliz de ver ese día un encuentro en el que la representación era Guerreros Aztecas. Para mí fue muy, muy emotivo, muy satisfactorio. Y por eso también lamento que aquellos que no pudieron ir, pues fue una pena que no hubieran podido estar con nosotros. Y sobre todo, aquellos que formaron parte de ese equipo, que lamentablemente, pues ya no están. Sí, la verdad es Así, que algo muy valioso. muy valioso y que pues yo bajé, estaba narrando el juego, y bueno, estaba en el Palomar y tuve la oportunidad de bajar al medio tiempo. Era una fiesta, fotos por aquí, fotos por allá, todos los guerreros juntándose en la tribuna. Fue una historia muy bonita y yo creo que difícilmente se va a poder volver a vivir esa Digna comunión. de una celebración, ¿eh? De verdad. Una fiesta muy interesante y todo el mundo lo comentamos. De hecho, Gaby Fernández de Lara estuvo hace un momento y ella fue guerrera y su hermano y estuvo platicando un ambiente sensacional el que se vivió el pasado viernes en, en ese juego. Y bueno, pues para terminar, coach Antonio Paz, díganos su sentir de ese día, de ese juego. ¿Qué pasó Hijo, por su mente? yo creo que fue una satisfacción muy grande para mí en especial, porque el equipo de Pumas haya usado los colores de Guerreros, ¿sí? Y encontrar a tantos exjugadores de Guerreros ahí, de veras, tantos, y que no podía yo llegar a la tribuna, no podía entrar al estadio, con eso digo todo, por estar saludando a uno por uno y la satisfacción que da del orgullo de ellos, de los muchachos, de sentirse guerreros y de querer apretar las manos de un servidor. De veras que ese es orgullo. Orgullo de veras de los buenos, ¿no? De tener tantos amigos, tantos colaboradores, tantos jugadores dentro de esta cuestión. Eso es lo bonito del fútbol americano. No solamente en Guerreros, ¿verdad? Yo creo que en todos los equipos, las instituciones, así lo tienen. Pero aquí yo lo sentí de veras verdaderamente muy guerrero, ¿sí? Muy guerrero, muy Pumas, ¿no? Así es. Por eso es tan grande estos muchachos que tuvimos ahí en los Guerreros. Son algo especial para la formación que yo tuve con los jugadores en los diferentes equipos de intermedia y después el de Liga Mayor, ¿no? Muy bien, coach. Pues vamos a cerrar nuestro programa. Desafortunadamente, nuestro coach Ricardo Márquez se le ha de haber acabado la pila. Ahorita no me ha mandado ningún mensaje. Estaba allá en Arizona con 43 grados y cerrando algunas cuestiones, gestionando algunas cuestiones de aquí de la universidad, pero le mandamos un fuerte abrazo. Y Claro bueno, que sí. pues yo les agradezco el que nos hayan compartido sus experiencias, el que nos hayan contado cómo fue esa época en la que cada uno vivió y hizo recordar estos bellos momentos. Nada más así se escribe la historia, preguntándole a la gente, platicando y que todos hacemos la historia prácticamente aquí en esta tertulia. Y, ¿por qué no? De los actores, los que lo vivieron, los que estuvieron ahí. Eso es lo que deja este programa. Estos son los antecedentes. Ahí está para todo el mundo, para que lo vea y que las nuevas generaciones conozcan lo que hay atrás de un gran equipo, cómo se formó, cómo se hicieron los colores, cómo es una mística, por qué se llega a un homenaje y entiendan lo que es la hermandad. La hermandad, que esto es una economía social que tarde o temprano, Exacto. yo se lo comentaba a Eduardo,
A veces uno llega, va con el mecánico, le dices, oye, tienes ahí una calcomanía, no sé, del poli, o ese fútbol mecánico, yo también. Y cambia el sentido, cambia la emoción, ya cambia la comunicación. Es una hermandad. Nada más simplemente el hecho de haber jugado este bello deporte, pero también lo más interesante, cada vez que hablas con alguien, siempre tiene una experiencia, siempre tiene una historia, siempre me nos dice cómo empezó a jugar Tochito en las calles, cómo llegó al campo, cuál fue su primera impresión cuando se puso el casco, cómo fue su novatada, que ahí conoció a su esposa, que luego hay, en fin, así es esto del Mil fútbol. anécdotas. Y yo quiero agradecerles el que nos hayan platicado hoy sus historias. Y bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro programa. Yo quiero agradecer a la gente que nos acompañó en esta transmisión. De igual forma, agradecer al equipo de comunicación social, al operador, en este caso del set de transmisión, que hizo posible llevar a cabo el enlace con usted por medio de Facebook Live, al maestro Javier García. Muchas gracias. Un servidor reitera, estoy muy agradecido por la confianza que me han brindado para formar parte de este proyecto. Ya llevamos más de 100 programas y la verdad seguimos y seguimos haciendo este programa todos. Los invito a que sigan nuestras redes sociales como Deporte UNAM y también nuestra página web deporte.unam.mx. Ahí van a encontrar toda la oferta que tenemos para usted y alguna disciplina o algún programa estará ideal para su estilo de vida. Los invitamos a que también esté apoyando a nuestro equipo de Pumas CU, que se enfrenta al equipo de Águilas Blancas, esto el 5 de octubre a las 11 horas, este sábado en el Estadio Olímpico Universitario. La venta de boletos se viene haciendo por Ticketmaster o en la Dirección General del Deporte Universitario. Nada más quiero recordarles que el día del partido no habrá venta de boletos en taquilla. Entonces, por favor, anticipe la compra. La verdad va a ser un gran evento. Y bueno, pues le mando un saludo a mi estimado amigo Ricardo Márquez, que pues se le acabó la pila y ya no está con nosotros. Pero agradecerles a nuestros invitados el que hayan estado y nos hayan platicado y hayan disfrutado de esta gran tertulia. Sergio Santalla, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, todo Gracias. un placer platicar, pues un poquito de lo que es esta gran vivencia del fútbol americano, las grandes experiencias que deja y lo más importante que yo sí sigo considerando que es el deporte más formativo. Gracias. Eduardo Santalla, muchas gracias. Irán, te agradezco mucho, la verdad. Quisimos aprovechar todo este envión con el que veníamos de la celebración. Fuimos el primer equipo universitario, nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a Guerreros Aztecas y obviamente te agradecemos de verdad que nos hayas podido invitar. Sí. Y Mil bueno, gracias, Irán. gracias, gracias. Y recordarles que la hermandad se tiene que ver el próximo 9 de octubre. Por favor, ahí vamos a estar todos los guerreros aztecas platicando y haciendo nuevamente esta tertulia. Coach Antonio Paz, un honor tenerlo aquí, para fortuna nuestra, pues agradecerle que esté nuevamente y platicando sus experiencias. Gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ti y a los muchachos y a toda la gente y al fútbol americano que nos da la oportunidad de tener estas amistades y estas entrevistas y estas pláticas donde nace verdaderamente el amor al deporte. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves en otra emisión más de historias y anécdotas del fútbol americano aquí en la UNAM. Hasta pronto y disculpen los saludos, pero fueron muchísimos los saludos. Ya los estaremos contestando ahí en el chat. Les agradezco mucho. Nos vemos el próximo jueves. Bye. 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 Ay.